Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez para buscar en la palabra, para ser edificados, para ser ministrados a través de la palabra, para orar, para buscar el rostro del Señor. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, cómo has estado con nosotros durante toda esta semana, Señor. Y hoy viernes te damos gracias, Padre, por tu bendición. Háblanos a través de tu palabra, ministranos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, pose sobre nosotros y abras nuestro entendimiento, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Bendice a cada persona que está escuchando, Padre, y háblales a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Mateo 8 y ahora vamos a leer el 21 y 22. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hemos estado hablando durante toda esta semana, mis amados, de cómo el Señor atrae a la gente por sus milagros, por su enseñanza, por su manera de ser, por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Así que vemos que este discípulo promedio, que no es escriba, no es fariseo, era un discípulo, nada más, una persona que ama a Jesús. Y fue atraído por Jesús. Este hombre recibió el llamado de Dios, pero ¿saben qué? Vaciló. Y no lo podemos criticar, porque ¿cuántas veces hemos vacilado cuando Dios nos llama a hacer algo? Y vacilamos y ponemos excusas. Su vacilación fue legítima. Cuidar de los padres es algo esencial. No sabemos si su padre ya había muerto y tenía que cuidar a la familia o estaba por morir, pero o bien el hijo realmente hacía falta en su casa. ¿Pero ustedes creen que el Señor Jesús no sabía eso? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no sabía la situación de este discípulo? La segunda cosa que vemos aquí es que su problema era tener una atención dividida. Al sentir el llamado de Dios, consideró cuál era su situación y no se rindió de inmediato. Ocurrió lo que ocurre tantas veces. Las circunstancias, los problemas desbordan al hombre. Quería esperar para controlar la situación. Una vez que los problemas estuvieran bajo su control, seguiría a Jesús. ¿Te parece conocido? Que a veces decimos, cuando ya termine la escuela, cuando ya haga esto, cuando ya mis hijos estén grandes, cuando ya pague mi casa, voy a servir al Señor. Cuando el Señor sabe cuál es nuestra situación, el Señor sabe cuál es nuestra circunstancia. Solamente es decir, dice Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo les he dicho toda esta semana que el Señor pone la vara muy alta para que realmente el que quiere servir al Señor lo haga sabiendo el precio que se paga. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Fíjense en Marcos 10, del 28 al 30, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero
la vida eterna. El Señor dice, nunca voy a desamparar al que me sigue. Nunca le va a faltar nada al que me sigue, al que ha dejado por servirme. Tenemos que entender eso, que estar dispuesto a servir al Señor tiene una gran recompensa. Dice 100 veces más de lo que dejaste. 100 veces. El Señor no se da por mal pagado cuando le servimos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Fíjense cómo dice Pablo ahí, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué interesante, mis amados, qué interesante. Sufre penalidades. Pero no queremos sufrir, no queremos tener situaciones, creemos que es muy fácil, pero no lo es. Dice que busquemos a alguien que esté fiel para enseñar a otros, que sea fiel, que sepa apto para enseñar. Tenemos que entenderlo, tenemos que entender la palabra. Ahí mismo, pero en el versículo donde estamos ahorita, 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenemos que entender, si no luchamos legítimamente. Pero fíjense lo que dice el 4:5, capítulo 4. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelio, cumple tu ministerio. Cuando Dios nos da un ministerio, tenemos que cumplirlo. No podemos decirle, mejor regreso a mis redes. No puede ser. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser fieles. La tercera cosa que este discípulo hizo es que miró a través de la circunstancia. Jesús le demandaba y él no pudo hacerlo. El Señor vio la falta de confianza en Dios. El Señor sabe cuando tú no confías en que Él va a suplir tu necesidad, que estás ansioso porque no sabes si vas a salir, si vas a suplir la necesidad de tu familia. Estás ansioso y dices, ¿y si no puedo? ¿Y si a mitad del ministerio me doy cuenta que no completamos? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que tenemos que entender. El Señor sabe que es bueno cuidar a nuestros padres. De eso Él nos ordena honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero demanda una respuesta inmediata, una lealtad inmediata. Él pudo haber dicho, sí, Señor, me voy contigo. Voy a ver cómo está mi papá. Pero no dice, espérate, Señor, espérate. Deja que pase esto y voy. Estaba dividido su situación, su solución. Pero el Señor estaba esperando una respuesta inmediata. Fíjense cómo lo dice en Juan 4:34, hablando de Él mismo, el Señor. Juan 4:34, dice la palabra del Señor. Dice ahí en el 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer
que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Fíjense qué interesante, el mismo Señor Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió, eso es lo que dijo el Señor Jesús, eso es lo que yo tengo que hacer. Así que este discípulo recibió el llamado para seguir al Señor. Es un ejemplo de muchos que con su boca le dicen Señor, pero no hacen lo que Él les está pidiendo. Hay mucha gente que ha sentido el llamado de Jesús y tiene un deseo de seguirle, pero lo posterga. Después de esto, después de que esto, de aquel, y nunca terminan obedeciendo. Permiten que otros intereses se interpongan en el discipulado inmediato. ¿Qué hubieras contestado tú? ¿Qué hubiera contestado yo si el Señor me dice: sígueme, deja todo y sígueme? Tenemos que decirle: sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Donde tú me lleves, donde tú quieres que yo trabaje, yo voy a hacerlo. Donde tú quieres que yo te sirva, te voy a servir. El Señor pone la vara muy alta, porque es mucho lo que Él bendice, es mucho lo que Él da. Vamos a orar. Yo no sé si tú en esta tarde sientes que el Señor te ha estado hablando y te ha estado diciendo que quiere que le sirvas y has estado postergando la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, el ejemplo de este discípulo, Señor, nos da mucho que meditar y razonar, de que cuando tú nos llamas tenemos que decirte sí, Señor, sin buscar excusas, Señor, sino simplemente obedecerte, porque tú tienes algo planeado para nosotros. Yo bendigo a cada joven que recibe el llamado para servirte, a cada pareja de matrimonio, que estén dispuestos a servirte, Señor. Padre, gracias, que no pongamos excusas, Señor, sino que te sigamos, Padre. Te ponemos en tus manos este fin de semana. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche que va a haber oración. Padre, que estemos orando contigo. Ponemos en tus manos el culto del domingo, Señor, para que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Fue una bendición enorme haber estado esta semana juntos. Pero el lunes vamos a seguir. Os espero el lunes a las 6 de la tarde. Hoy en la noche hay oración a las 8, aquí mismo por Facebook. El domingo a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.